¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, uno que nos llevará al mismísimo centro de control de nuestras células. Así es, vamos a explorar el núcleo. Nos meteremos de lleno para entender su estructura y por qué sus funciones son tan pero tan vitales para la vida. Y todo comienza con este tipo de célula, la eucariota. Esta es la que nos define. Es la base de los animales, las plantas, los hongos y es la que permite ese nivel de control tan preciso que cada una de nuestras células necesita para funcionar como un reloj. Ahora, si en el corazón de estas células complejas está el centro de mando, la pregunta es obvia. ¿Qué es exactamente y cómo le hace para dirigir toda la operación? Muy bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ponerle nombre y apellido a ese centro de mando. Luego, nos sumergiremos en su arquitectura. Es increíble. Veremos cómo da las órdenes para construir proteínas, entenderemos cómo se duplica y al final vamos a unir todas las piezas para ver cómo funciona como un sistema totalmente integrado. Bueno, sin más rodeos, ese centro de mando del que hablamos es el núcleo celular. De hecho, es el orgánulo más grande y característico de una célula eucariota. Imposible no verlo. Y ojo, no hay que pensar que es solo una caja fuerte donde se guarda el ADN. Para nada. Es el director de la orquesta, el que decide qué genes se activan y cuáles no para controlar absolutamente todo, desde el metabolismo hasta cuándo es momento de dividirse. Ahora sí, pasemos a su estructura. Vamos a ver cómo esta fortaleza biológica protege su valiosísima información y, al mismo tiempo, se comunica con el resto de la célula. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible mantener algo tan importante como el ADN a salvo y a la vez tener un flujo constante de información entrando y saliendo? La respuesta está en su increíblemente sofisticada arquitectura, que empieza con una doble barrera. Y no hablamos de un muro simple, es una doble capa, una auténtica fortaleza. Pero lo genial es que no es una barrera impenetrable, sino más bien una aduana súper controlada, diseñada para máxima seguridad, pero también para una comunicación muy activa. Aquí están las partes clave. Miren qué interesante cómo todo encaja. Los poros nucleares son como los guardias de seguridad en las puertas, decidiendo quién entra y quién sale. La lámina nuclear es como el esqueleto interno que le da forma a todo. La cromatina es el ADN, pero súper compactado para que quepa ahí dentro. Y el nucleolo, esa mancha más oscura, es básicamente una fábrica interna donde se ensamblan los ribosomas, que son cruciales. Ok, ya que los planos están bien guardados, vamos a ver cómo el núcleo dirige la construcción de las proteínas, las verdaderas trabajadoras de la célula. Y todo se rige por este principio, el famoso dogma central. Es la regla de oro que explica cómo las instrucciones escritas en el ADN se convierten en la maquinaria que hace que la célula funcione. El proceso es como una línea de ensamblaje de alta tecnología. Primero, la transcripción. Se hace una copia de un gen, un mensaje llamado ARN mensajero. Segundo, la exportación. Este mensaje sale del núcleo por uno de esos poros controlados. Y tercero, la traducción. Ya afuera, un ribosoma lee el mensaje y construye la proteína que se necesita. Todo está súper regulado para que solo se fabrique lo necesario cuando es necesario. Bien, otra de las funciones más importantes del núcleo es dirigir la duplicación de la célula. Esto es clave para el crecimiento y, algo súper relevante en estomatología, para la reparación de tejidos como las encías o el hueso que sostiene los dientes. Y este proceso no es de un momento a otro. Es un ciclo con varias fases. Pero la más crítica de todas es la fase S. Ahí es cuando se duplica todo el ADN. Es el punto de no retorno antes de la división. Aquí hay que distinguir entre dos tipos de división. La mitosis es como una fotocopiadora. Produce dos células hijas idénticas. Es la que usa nuestro cuerpo para crecer y reparar tejidos. En cambio, la meiosis es diferente. Produce 4 células que son genéticamente distintas y con la mitad de la información. Su único fin es crear las células sexuales para la reproducción. Copias exactas contra diversidad genética. Esa es la idea central. Ahora, para terminar, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas y ver el núcleo como lo que es. Un sistema único, dinámico y perfectamente integrado. Este esquema lo deja clarísimo. Muestra cómo la estructura física, esa fortaleza de la que hablamos, está diseñada a la perfección para cumplir sus funciones. La cromatina almacena los planos, la envoltura protege, el nucleolo fabrica y los poros comunican. Cada componente tiene su razón de ser. Y esta separación física entre donde se lee el ADN en el núcleo y donde se construyen las proteínas en el citoplasma es una de las grandes ventajas evolutivas de las células eucariotas. Permite un nivel de control y complejidad biológica muchísimo mayor.
El núcleo es una verdadera obra de arte de la ingeniería biológica. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema tan finamente ajustado falla? Las consecuencias pueden ser muy graves. Defectos en sus componentes pueden causar enfermedades como las ribosomopatías, que afectan la médula ósea y aumentan el riesgo de cáncer. Y para quienes estudian estomatología, entender esto es clave. La salud celular es la base de la regeneración de todos los tejidos de la boca. Al final del día, ese delicado equilibrio dentro del núcleo es, literalmente, el cimiento de una sonrisa saludable.